El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Per evangelica dicta eleantur nostra delicta. Estamos celebrando este aniversario de la Escuelita de las Monjas, así se llama en Moyobamba, la escuela que regentan las mercedarias de la caridad, que como buenas mercedarias, hoy en España se ha nombrado un obispo mercedario, pues como buenas mercedarias están dedicadas a la redención de cautivos, por eso especialmente pues han estado siempre en las cárceles, modernamente, porque ahora ya de momento no hay moros que secuestren en las costas del Mediterráneo, aunque hemos visto que sí lo siguen haciendo los de Hamás en Palestina, y había personas, imagínense ahora que nosotros vamos a los terroristas de Hamás y le decimos: oye, para liberar a los israelitas que están presos, cójannos a nosotros y libérenlos a ellos. ¿Cuánto amor? Pues eso, ese es el carisma de los mercedarios. Hoy en día aquí no tenemos esa esclavitud, entonces bueno, trabajan mucho en las cárceles, pero las mercedarias, siempre atentas al Espíritu Santo, pues siempre han visto desde hace mucho tiempo que la peor esclavitud no es la de el que te encierra entre barrotes. Yo, que voy con frecuencia a la cárcel, no tanto como el padre Marek, pero de vez en cuando voy con él, pues veo a veces reclusos muy libres, que rezan mucho, que hablan mucho de Dios, que están muy, muy unidos al Señor, que gracias a sus pecados o a lo que hayan cometido, no todos están ahí justamente, pero pues muchos han vuelto a Dios. Pero yo siempre que les hablo les digo: bueno, ojalá se reinserten en la sociedad, ojalá cumplan sus penas y sus deudas y puedan salir, pero ojo, que fuera de la cárcel hay mucha más gente presa, esclava. ¿Y quiénes son esos esclavos? ¿Quiénes somos cuando vivimos en pecado? Las mercedarias siempre han sabido que la peor esclavitud no es la del que te encierra en 4 paredes y con barrotes. La peor esclavitud es el pecado. Y entonces dedicarse a la educación es algo maravilloso, porque es ayudar a los niños y a los jóvenes a hacerse amigos de Jesús antes que esclavos del pecado. Y hay otra esclavitud, que es la ignorancia. Cuando uno es ignorante es más fácil engañarle. Y entonces las mercedarias se dedican a hacer niños y jóvenes sabios. Y les enseñan muchas cosas muy importantes, las mercedarias y todos los que colaboran con esta labor. Les enseñan matemáticas para que no les engañen en la bodega, les enseñan a leer para que puedan adquirir más cultura y no estar todo el día como bobos mirando el TikTok, sino leer. Les enseñan muchas cosas. Pero saben que lo más importante que le tienen que enseñar, además de las matemáticas y de la lengua y del inglés, que también es muy importante, y enseñar a dibujar y enseñar educación física, es que todas las asignaturas son muy importantes, todas. Pero la más importante es aprender
a ir al cielo, a aprender que hay una vida después de esta muerte, porque estos niños tan pequeñitos que vemos aquí, que parece que no se van a morir nunca y que siempre van a ser pequeñitos y lindos como los vemos ahora, pasado mañana se casan y al otro se mueren, viejos. Y ojo, que no todos se mueren viejos, ¿verdad que ya hemos enterrado a algún compañerito? ¿Cuánto nos hace sufrir eso? Hay un cielo y hay que ganárselo, hay que ir al cielo. ¿Y cómo se va al cielo? Rezando mucho, sí, y amando mucho. Rezar es amar a Dios, y a Dios se le reza, y a los hermanos se les ama. Y entonces les enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Eso es lo más importante. Y les enseñan a amar y a no equivocarse. Y esa es la labor que tienen. Esta mañana yo he estado en la escuelita y he estado en las dos sedes, y entonces ahí la profesora Reyes Dasa y la profesora Rodríguez Linares han estado enseñando precisamente este Evangelio y han dado dos explicaciones pues muy bonitas y muy buenas sobre cómo se lee este Evangelio. Porque es muy difícil encontrarse a Jesús enfadado. Qué difícil es que Jesús se enfade. Pero hoy nos encontramos a Jesús enfadado, porque los que mejor debían cuidar el templo lo convirtieron en una cueva de ladrones. En lugar de interesarse en las cosas de Dios, se interesan en sus propias cosas. Y entonces Jesús se enfada y saca un azote. Y es difícil encontrarse a Jesús enfadado. Pero otra vez que Jesús nos lo encontramos enfadado es cuando los apóstoles no permitan que los niños se acerquen a Él. Y ahí se enfada. ¡Dejen que los niños se acerquen a mí! Se enfada. ¡No se lo impidan! ¡Qué grave es que no dejemos que los niños se acerquen a Dios! Y no dejamos que los niños se acerquen a Dios cuando no los bautizamos. Y no dejamos que los niños se acerquen a Dios cuando no los llevamos a misa. Y no dejamos que los niños se acerquen a Dios cuando no les enseñamos a rezar. Y no dejamos que los niños se acerquen a Dios cuando les hacemos sufrir. Y cuando les hacemos ver las peleas de los padres y no somos capaces de mantener vivo el amor que un día prometimos, si es que nos casamos por la Iglesia, que es como nos debemos de casar. Y escandalizamos a los niños cuando les hacemos llorar, cuando abusamos de nuestra autoridad, cuando les damos malos ejemplos, cuando les decimos que lo que está mal está bien y que lo que está bien está mal. Estas cosas están pasando fuera de la Iglesia y dentro de la Iglesia, que esto es muy grave, esto es muy grave. Esta mañana hemos amanecido con un documento tremendo que a mí me ha dejado y a muchos de ustedes les ha escandalizado, en que se nos dice que podemos bautizar a personas pecadoras. Todos somos pecadores y a los pecadores hay que bautizarlos, pero personas pecadoras que no se quieren arrepentir. En este caso, transexuales y homosexuales que no quieren vivir en castidad. Da igual que sean homosexuales o transexuales. Una persona que no quiere vivir en castidad, no le podemos dar sacramentos, pero nadie me puede dar permiso para dar sacramentos a una persona que no está arrepentida, que no quiere cambiar. También se nos ha dicho que pueden ser padrinos, pero eso es menos grave, pero lo es. Salvo que sea un escándalo. ¿Cómo no va a ser un escándalo? Pues es un escándalo, así que ya tenemos la excusa. Pero ¿cómo vamos a dar sacramentos a una persona que dice que el pecado está bien, que va contra la ley de Dios y contra la ley natural? Es gravísimo, eso es un escándalo. Eso es escandalizar a los niños y a los mayores. Y hay otro escándalo que es gravísimo y que está ocurriendo, y son los abusos de todo tipo, pero especialmente sexuales, que ocurren fuera de la Iglesia y que han ocurrido y ocurren dentro de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia es más grave todavía. Hay muchísima mentira al respecto. Ahora ha salido un documento terrible del gobierno español. Es algo espantoso lo que está pasando, y les cuento lo que pasa en España porque cuando veas a tu vecino las barbas pelar, pon las tuyas a remojar. Lo que pasa en otros países puede pasar aquí. Resulta que el Parlamento español, que está completamente entregado a la izquierda, más radical, pues han decidido investigar los abusos dentro de la Iglesia. Pues está muy bien que nos preocupe lo que está pasando en la Iglesia, pero hay una estadística que dice
que de cada 1000 abusos sexuales, de cada 1000, entre 2 y 6 ocurren dentro de la iglesia. Bueno, pues está muy bien que se investiguen porque es gravísimo. Aunque solo hubiera una persona, hay que investigarlo. Pero, ¿solo se van a investigar los abusos en la iglesia? ¿Solo interesan esos 2 o 6 y no los otros 990 y tantos? ¿Esos no importan? ¿De verdad hay un interés de cuidar a los niños o hay un interés de atacar a la iglesia? Porque si solo investigamos los de la iglesia, que gracias a Dios es la única institución que se ha tomado esto en serio y que ha dicho vamos a limpiar nuestra casa. Porque es grave que lo haga cualquiera, pero que lo haga un sacerdote es especialmente grave. No le digo yo, Jesús, que no se enfada, dice que el que escandalice a un niño, más le vale que le aten una rueda de molino al cuello y lo tiren al mar. Dice Jesús, palabras fortísimas. Un sacerdote, un adulto que abusa de un niño, más le valiera que le aten una rueda de molino. ¿Saben ustedes lo que es una rueda de molino? Una rueda así, que lo aten al mar para que nunca más salga del mar. Eso lo dice el misericordioso corazón de Jesús. Es gravísimo hacerle daño a un niño. ¿Cómo se puede ser tan canalla? ¿Cómo se puede ser tan enfermo para hacerle daño a un niño? Pues esto ocurre. Claro que hay que investigarlo, claro que hay que luchar contra ello, pero ¿solo en la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Nos importan de verdad los niños? Porque si de verdad nos importan los niños, de verdad haríamos cosas para que esto no ocurra y no estamos haciendo lo que hay que hacer. Los mismos que han hecho esta investigación y han sacado unas mentiras enormes, porque desde el año 1940 no digo solo, aunque solo fuera uno sería terrible, han salido a la luz 485 casos. Es terrible, 485 menores, terrible. Pero han dicho, bueno, pues si son 485 seguro que, como hay muchos que no se saben, lo vamos a multiplicar por 1000. Y entonces han dicho, dentro de la iglesia hay 400.000 abusos. ¿Pero de dónde? No, porque suponemos que si conocemos 400, lo multiplicamos por 1000, seguro que es lo que hay. ¿Estamos locos o qué? Entonces, las cosas que están ocurriendo son muy graves. Tenemos de verdad que luchar contra esto, pero no lo estamos haciendo, porque dentro de la iglesia, el 80% de los abusos que ha habido son no de niñas, sino de niños. ¿Qué significa esto? Que son abusos homosexuales. Y esto no quiere decir que todos los homosexuales sean abusadores, pero que dentro de la iglesia la inmensa mayoría de los abusadores practican la homosexualidad. ¿Vamos a luchar? ¿Vamos a luchar contra la homosexualidad? No. En cambio se nos dice que tienen derecho. Entonces, ¿de verdad queremos luchar contra esta lacra? ¿O es mentira? Y los mismos que han hecho esta investigación dicen que los niños tienen derecho a tener relaciones con adultos aunque sus padres no se lo permitan si ellos quieren. Esto es diabólico. Esto es diabólico. Porque todos sabemos que la inmensa mayoría de los abusos a los niños no han sido violaciones, han sido engañándoles, han sido de personas en los que ellos confiaban, porque los niños se fían de los mayores y es fácil engañarlos. No son violaciones, son abusos. Abusos de su inocencia, de su ternura, de su deseo de ser amados y abrazados. Es una canallada decir que los niños tienen derecho, aunque sus padres... ¿Qué quiere decir esto? Que se quiere legalizar la pederastia y la pedofilia, con tal de que los niños lo admitan. Y por eso, queridos profesores, tenemos que luchar contra la ideología de género, que está entrando en los currículos. Y tenemos que luchar seriamente, porque esto es una perversión de menores, con la excusa de que hay que tolerarlo todo y que hay que ser tolerante, y hay que ser tolerante, hay que respetar a todo el mundo, hay que querer a todo el mundo, pero no podemos decir que lo que está mal está bien, y lo que es un desorden es un orden. La sexualidad es una cosa maravillosa dentro del matrimonio, y fuera del matrimonio es mentira, sean homosexuales o sean heterosexuales. El sexo fuera del matrimonio es mentira. Lo practiquen los homosexuales o lo practiquen los heterosexuales. Es siempre mentira. Porque ¿qué es la sexualidad? Sino entregar el cuerpo y el alma. No, es que no estoy preparado para entregar el alma. El alma se entrega en la boda.
en el matrimonio para siempre. Si no estás preparado para entregar el alma, no estás preparado para entregar el cuerpo, porque estás diciendo con el cuerpo una mentira. Estás diciendo me entrego a ti, pero no te estás entregando. La sexualidad fuera del matrimonio siempre es una mentira. Siempre. No hay excepción. Lo voy a repetir, porque si les enseñamos a los niños que eso está bien, y tenemos que ser humildes y decir, bueno, niños, que a lo mejor yo lo estoy haciendo mal, porque los niños saben cómo vivimos. Los niños saben si estamos casados o no estamos casados, si estamos con uno o con una. Los niños a lo mejor no tanto, los jóvenes lo saben siempre. Ustedes a los niños, a los jóvenes, les ponen nota 3 veces al año. Ellos les ponen nota todos los días. Los niños nos ponen nota todos los días. Saben si te has preparado la clase, si les quieres, si estás cansado, si estás enfadado, si vienes bien de casa, si vienes mal de casa. Y la sexualidad fuera del matrimonio es siempre mentira. Y mal está que lo hagamos, pero mal está en que les digamos a los niños que eso está bien. Les estamos alejando de Dios, de la verdad. Les estamos incapacitando para soñar, para luchar, para ir al cielo y para ser felices en este mundo. Si nosotros no lo hemos logrado, por lo menos no atrofiemos la vida de los niños. Reconozcamos, niños, yo no lo he hecho bien, pero tú lo tienes que hacer bien. Claro que es más difícil, tenemos que dar ejemplo. Es muy alta la misión que tenemos, sobre todo los sacerdotes, las religiosas, los profesores, los padres de familia, aquellos que deberíamos estar mucho más unidos a Jesús y con los que el Señor se enfada y saca el látigo cuando impedimos que esos corazoncitos sean templo de Dios, cuando impedimos que sean bautizados, cuando impedimos que comulguen, cuando impedimos que vayan a misa, cuando impedimos que vivan en paz, cuando impedimos que vivan alegres. Los niños tienen derecho a no saber que existe el mal. Sí, que sepan que existe, pero fuera, no en casa. En casa tienen derecho a no ver discusiones, a no ver peleas, a no ver desamores, a no ver fracasos. Y si los ven, no les digamos que está bien. Porque tenemos un drama actualmente. Yo lo veo en la catequesis. Cuando yo les pregunto ahora a los niños si se quieren casar, me dicen que no. ¿Por qué? ¿Por qué los niños me dicen que no? Y más grave todavía, ahora, y eso antes no me pasaba, cuando les pregunto a los niños si quieren tener hijos, cuando sean mayores, me dicen que no. Eso es un drama. Eso es un fracaso educativo. Que los niños no quieran ser padres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les hemos quitado a los niños la capacidad de soñar? ¿Por qué les hemos quitado a los niños la ilusión de que se puede ser feliz? De que van a poder formar familias felices, unidas. ¿Qué está pasando? Tenemos que ser honrados y decirles a los niños, oye, me he equivocado, pero tú no te vas a equivocar, te voy a enseñar a hacerlo bien. Y eso no se puede sin Dios, eso no se puede sin oración, eso no se puede sin sacramentos. Y Dios lo perdona todo, todo te lo perdona Dios. Pero si pides perdón, si cambias de vida, si te conviertes. Y entonces, si quieres cambiar, si confiesas tus pecados ante un sacerdote, que es el único modo que nos ha revelado Dios para perdonarnos los pecados, no te preocupes, que Dios sacará bien del mal, Dios sacará bien de tus pecados pasados perdonados. Dios te hará mejor, pero tenemos que ser humildes, convertirnos. Si solo les enseñamos ciencia a los niños, hemos fracasado. Y lo peor, nos encontraremos con la ira de Dios, que nos ama mucho, que no se quiere enfadar con nosotros. Pero es mucho lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dejen que los niños se acerquen a mí.